Buena tarde a todos. A través de este trabajo conoceremos algunas de las características de la educación en México durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. Durante la administración de Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, se nombraron a 3 secretarios de distintas ideas políticas, debido al clima de tensiones que se vivía en el país. Su proyecto demandaba la formación de un hombre nuevo y para ello era necesario dar un contenido diferente a la educación, eliminar toda reminiscencia izquierdista. Con Octavio Béjar Vázquez se presentaron cambios muy conservadores. Expulsó a elementos de filiación comunista, tanto funcionarios como maestros. Clausuró escuelas, las reabrió con nuevos profesores y dio a la Iglesia la oportunidad para recuperar el espacio que había perdido. Así se dio la reconciliación con la Iglesia Católica. Por otro lado, era necesario rescatar los valores éticos para concretar el nuevo modelo educativo, que sería una escuela ajena al odio y a la división entre los mexicanos. La familia reafirmaría su papel formativo en el ámbito escolar. Exhortó a los maestros para retomar su papel misionero, aunque paradójicamente su gestión se caracterizó por las críticas relaciones con el magisterio y su rechazo, en particular, al maestro rural. Se dio la supresión de la escuela mixta, argumentando que la política socialista de educar a hombres y mujeres en conjunto era un sistema que repugnaba a la nación. Así, las protestas fueron muchas. Esta reforma tropezó con serias dificultades ante la falta de fondos y de maestros para poder duplicar los grupos escolares, sobre todo en las áreas rurales. La reforma educativa de 1942 siguió considerando a la educación impartida por el Estado como socialista, pero desde una óptica distinta. Debería ser una doctrina de solidaridad y respeto a la colectividad, cuyo propósito era disminuir las desigualdades económicas y sociales sin hacer mención al socialismo científico. Las prioridades y objetivos de la educación se adaptarían a las necesidades que surgieran del desarrollo económico. Ahora la escuela ya no sería instrumento de transformación de la sociedad, sino que se convertía en el medio propicio de unión entre los mexicanos. Los planes y programas, contenidos y métodos pedagógicos se modificaron para superar la efervescencia social y política del cardenismo. Estos debían ser mínimos, flexibles, graduados, nacionales y perfectibles. Las materias se dividían en instrumentales e informativas. A las primeras correspondían lenguaje, aritmética y geometría, dibujo, trabajos manuales y economía doméstica, además de educación física, música y canto, mientras que las informativas comprendían ciencias naturales y ciencias sociales. Por otro lado, la tendencia centralizadora continuó. La Federación Educativa siguió su curso de manera paulatina entre la oposición constante de las autoridades estatales y la presión de los maestros por asegurar mejores salarios y condiciones de trabajo. A pesar de la reforma, había una enorme diferencia entre la educación urbana y la educación en el medio rural. En las ciudades, el programa vigente daba prioridad a la instrucción académica. En cambio, en el medio rural se concretaba solo la lectura y escritura, las operaciones básicas aritméticas y las nociones elementales de historia de México, civismo y geografía. Los grupos eran en una homogéneos y en el otro heterogéneos, ya fuera en edad, conocimientos y nivel económico. Los maestros en la ciudad podían considerarse como profesionistas. Caso contrario, los maestros rurales
casi se confundían con los alumnos. La designación de Jaime Torres Bodet en 1943, la educación cobró una nueva imagen. Pretendía que no fuera un modelo fijo de escuela, sino una que expresara lo mexicano, fundir regionalismos sin destruirlos, reconocer los valores y tradiciones de la cultura nacional como base de la propia identidad, era el camino a seguir. Como gran conciliador, se logró la unificación del magisterio mediante la creación del CENTE. Hizo un llamado a todos los mexicanos para participar en la lucha contra la ignorancia que afectaba al 55% de la población mayor de 6 años. Muchos respondieron, como la prensa, el radio, cine, padres de familia, prisioneros, empresarios, pero con el paso del tiempo, el proyecto se debilitó y solo quedaron los maestros. Se crea el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio como opción para regularizar su situación profesional mediante cursos y exámenes periódicos hasta obtener el título correspondiente. Aquí se queda atrás la educación socialista y visión de educación pública. Los gobiernos de Miguel Alemán y Ruiz Cortines, el proyecto se centró en la llamada Escuela Unificada. Sin cuestionar la orientación ideológica, pretendía coordinar las distintas agencias educativas desde el jardín de niños hasta la enseñanza media y superior, técnica o universitaria para construir un verdadero sistema nacional de educación pública. Esta iniciativa fracasó. Sin embargo, los principios rectores no se cuestionaron. Se repetía el trillado discurso sobre la unidad nacional, manifestado en una actitud conciliadora. La escuela era para todos y en la Secretaría de Educación no había ni izquierdas ni derechas, sino únicamente servicio profesional. Aumentó el rezago educativo y la presencia del sector privado, tanto de la iglesia como de particulares. También la gran cantidad de maestros propició la burocratización. En este año se elaboró el plan de 11 años que contemplaba proyectos de emergencia para construir escuelas, preparar maestros y publicar textos gratuitos. Debido al rezago educativo y a la explosiva demanda, se dio lugar a la contratación de docentes sin preparación que tuvieron que ingresar al Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Esto aumentó el número de militantes del CENTE, quienes veían solo corrupción de sus líderes, pues no defendían sus aspiraciones. Para finales de 1958, las movilizaciones y protestas representaban una seria amenaza para la estabilidad del país. Por otro lado, la obligatoriedad de los libros gratuitos generó manifestaciones en contra por parte de autores de texto, libreros, editores y la Unión Nacional de Padres de Familia. Además, se manifestaron también a favor de la libertad de la enseñanza. Presiones internas, efervescencia y manifestaciones caracterizó el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Las deficiencias del sistema educativo eran para él la causa de todos los males del país, además de la inadecuada formación cívica de los jóvenes. El profundo malestar político, representado por jóvenes universitarios, maestros y profesionistas, dieron origen a la proliferación de manifestaciones en contra del autoritarismo presidencial. Se realizó una aparente reforma educacional que no tuvo cambios significativos. Entre ellos, se aumentó un año a la preparatoria y se utilizó el calendario de verano, que trajo gran inconformidad entre maestros y padres de familia por el cambio de vacaciones de fin de cursos.
El crecimiento de la población había obligado al gobierno a mantener los servicios educativos en expansión y a crear en 1968 la telesecundaria. Respecto a la educación superior, la Universidad Autónoma de México logró recuperar la posición privilegiada que había perdido y dar los primeros pasos para diversificar el sistema de educación superior. La ciudad universitaria permitió mejores condiciones de desarrollo y expansión interna de las actividades docentes y de investigación, a la vez que facilitó la comunicación interuniversitaria. Abrió un abanico de nuevas opciones profesionales. Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional amplió su campo de acción para proveer los cuadros profesionales que el despliegue industrial requería, desde la preparación de obreros técnicos, maestros de taller, ayudantes de laboratorio, agricultores técnicos, hasta especialistas en las diversas ramas de la ciencia. Se abrieron un cúmulo de escuelas superiores privadas y públicas urbanas. Sin embargo, en el medio rural, las oportunidades eran muy reducidas. Respecto a la educación indígena, los centros de capacitación económica y técnica que impartían de cuarto a sexto año, capacitación agropecuaria e industria regional, tampoco escaparon al desinterés de las autoridades y sobrevivieron a duras penas. El apoyo de jóvenes indígenas bilingües capacitados como promotores culturales aprovecharon la lengua materna del alumno en el proceso de aprendizaje como paso previo a su castellanización, añadiendo actividades para promover el desarrollo de la comunidad. La Secretaría de Educación Pública tomó bajo su custodia la capacitación de promotores indígenas hasta que obtuvieran el título de maestro normalista, labor que se llevaba a cabo a través del Instituto Federal de Capacitación al Magisterio. Comienza este sexenio con la división de la Secretaría de Educación Pública en 4 subsecretarías y con la descentralización en 9 regiones. Se promulga la Ley de Educación de 1973 con reformas a los métodos, programas y libros de texto. La SEP no pudo ignorar la persistencia del analfabetismo, por lo que desde 1971 echó a andar los centros de educación básica para adultos, que más tarde sería el INEA, con nuevos métodos y libros de texto. Se complementan las anteriores Zetas en Zetas, que son los centros de educación tecnológica agropecuaria, concebidas como carreras cortas, pero los estudiantes las utilizaron como trampolín para continuar a la universidad, obligando a reconocer sus títulos de bachillerato tecnológico. La velocidad de la expansión del conocimiento hacía imperativo crear una institución que promoviera la investigación científica, razón por la cual la SEP fundó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Para enfrentar el analfabetismo urbano, se promulgó en 1979 la Ley Nacional de Educación para Adultos y al año siguiente se fundó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Así también se creó la red del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, y 18 centros de estudios del mar. Por otro lado, se llevó a cabo una amplia obra de difusión cultural y educativa y se impulsó la multiplicación de bibliotecas. Salinas de Gortari anunció poco después de la toma de posesión la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. También el programa Solidaridad patrocinó Escuela Digna, que reconstruyó escuelas y reparó mobiliario escolar. Por su parte, Zedillo logró entenderse con el sindicato de maestros
y pactó un acuerdo para poner en marcha la descentralización, es decir, el traslado del control de la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal a los gobiernos estatales. A pesar de que en el sexenio se aumentaron los recursos hasta destinar casi 6% del PIB a la educación, esta mantuvo un perfil deficiente. La prioridad en el sexenio de Zedillo fue la educación y la investigación. Su proyecto contemplaba principalmente combatir la baja escolaridad y dar capacitación para el trabajo. Como forma de apoyo, en 1997 se estableció un programa de becas a niños necesitados de primaria y secundaria, especialmente a las niñas tan relegadas en zonas rurales, y también se extendió el programa de libros de texto gratuitos para secundaria. Las becas se extendieron para estudios de posgrado en el extranjero y en instituciones de excelencia en el país. Estos logros desmerecieron ante la apatía mostrada por el gobierno para colaborar en la solución de una huelga que paralizó a la UNAM durante un largo año. A pesar de todas las promesas de campaña de Vicente Fox, la práctica se redujo a empezar a cubrir la demanda de educación preescolar que el Senado fijó en 3 años, así como la de secundaria y educación superior. Hubo otro esfuerzo por aumentar las becas, mejorar los contenidos y los programas de educación abierta y hacer que los alumnos no abandonaran sus estudios. Se establecieron las escuelas de calidad con horario completo y la enciclomedia para 5º y 6º grado de primaria con la enseñanza de inglés. Debido al aumento de rechazados, el gobierno capitalino creó en 2001 la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con 5 planteles y 3 áreas de conocimiento. En lugar de responder a la necesidad de fortalecer el estudio de las ciencias y la preparación de técnicos que requería el desarrollo y que pudiera absorber el mercado de trabajo, se decidió por preparar profesionales tradicionales. En la cultura, la beca para creadores y jóvenes creadores durante el foxismo destinó sus recursos a la construcción de una biblioteca nacional, ignorando la que alberga la UNAM, a la que se le dio el nombre de José Vasconcelos. Al comienzo del siglo XXI, no se ha logrado renovar la educación. La creciente demanda no ha mejorado la calidad ni ha vencido el rezago. Aunque hay esfuerzos admirables en todos los niveles y el analfabetismo se ha reducido en forma notable, aún persiste el analfabetismo funcional. El sindicato se ha convertido en el principal obstáculo para llevar a cabo las reformas y hacer evaluaciones al desempeño de los docentes. La reforma educativa presentada por Enrique Peña Nieto pretendía ofrecer una educación de calidad, establecer reglas, formas de trabajo y procedimientos que mejoraran el quehacer docente. Por ello, y parte de esta, se reforma el artículo 3º constitucional. Por otro lado, se enfocaba en el desarrollo de competencias y se buscaba la creación de escuelas de jornada completa, además de que las escuelas gozaran de autonomía y gestión escolar. En el aspecto laboral, se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INE, que vendría a ser el órgano encargado de evaluar el desempeño de los maestros en las aulas. La CENTE la consideró como una reforma laboral, pues para ellos fue dañina para la permanencia en el trabajo de los maestros. De algunos de los aspectos que contiene la reforma educativa de 2019 se encuentra que se elimina el vínculo de evaluación con la permanencia de los maestros. El eje de formación
para mejorar la práctica. Se supone que habrá un mayor apoyo presupuestal. Se respetarán los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento. Y por último, se tendrá un nuevo organismo evaluador que será el SICAM. En la nueva escuela mexicana, uno de los aspectos más importantes es el enfoque humanista que se le da. También que es una educación inclusiva, equitativa e integral. Ahí se aprenderá el aprendizaje colaborativo y lo más importante, será de una calidad que no afecte los derechos laborales de los maestros. Agradezco la atención prestada a este video. Presentó Aurora Prieto Duarte, estudiante de la Unidad de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas.